Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver una clase súper interesante y bastante extensa, un poco complicada, sobre un tema súper interesante que son las infecciones congénitas y perinatales. Muchas de estas infecciones son simuladoras y resultan del análisis de lo que puede ocurrir en el momento del nacimiento de estos recién nacidos. En cuanto a la introducción, es un evento infeccioso que puede afectar al feto durante la gestación, el parto y el posparto. Tiene un amplio espectro en cuanto a la sintomatología, que va desde un recién nacido asintomático, con afectaciones múltiples, incluso la muerte. El daño, y esto es interesante, está relacionado con el agente, la virulencia, la edad gestacional en que ocurre la infección, la inmunidad previa que tenga la madre o que no tenga, la sospecha de recursos, la sospecha clínica. Obviamente es súper importante los recursos diagnósticos que tengamos para hacerlo y la existencia terapéutica asociada o propicia para ello. Muchos de estos agentes que vamos a ver no tienen una terapéutica, un tratamiento específico y muchas veces tratamientos de soporte sintomático. Originalmente se les llamó con las siglas TORCH, con el anacronismo TORCH, y se ha ido ampliando cada vez más porque cada vez hay más agentes y cada vez se usa este término menos porque son muchos agentes los asociados. Ahí tienen signos y síntomas clínicos que son comunes y que se parecen a cualquier cosa, incluyendo una sepsis bacteriana. El diagnóstico, debemos tener en cuenta la epidemiología de la región, o sea, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en Zika o dengue en Chile que pensarlo en un país como el mío, como Venezuela. La exposición, los antecedentes clínicos maternos, los síntomas durante el embarazo, los laboratorios, los antecedentes infecciosos previos al embarazo, por ejemplo, en el caso de la varicela, la rubiola, el herpes, la vacunación, el uso de transfusiones, la promiscuidad sexual, el uso de drogas endovenosas, enfermedades de transmisión sexual, el consumo de alimentos crudos o contaminados, por ejemplo, como ocurre en la toxoplasmosis, la composición de residencia, exposición de niños a mascotas, como hablé de los gatos, por ejemplo, y los viajes. Por ejemplo, en cuanto a la sífilis, o por ejemplo la malaria, o el dengue, o el chikungunya, o la zika. Y obviamente tiene que tener una evaluación clínica y unos laboratorios solicitados que son específicos y que pueden ayudarnos en el diagnóstico. Aquí les traigo un poquito, y esto es tomado del libro de Infecciones del feto y del recién nacido, del Remington Klein, que es como la Biblia de la infectología neonatal y fetal, y aquí está el anacronismo conocido como TORCH, y originalmente en inglés vendría dado por toxoplasmosis o toxoplasma gondii, rubela o rubiola, citomegalovirus, herpes simple y hepatitis, enterovirus, la sífilis, chickenpox, que es la varicela o también conocida como peste cristal, la enfermedad de Lyme o Borrelia burgdorferi, el SIDA o el AIDS, el parvovirus B19 que da la P, y existen otros microorganismos incluidos como la Brucella melitensis, la Coxiella burnetii, que es la fiebre Q, la Babesis microfti, el virus linfotrófico humano tipo 1 y tipo 2, la hepatitis G, el herpes virus tipo 6, el dengue, el Zika, el chikungunya y la trypanosomiasis cruzi o paludismo. En cuanto a la etiología, fíjense que este cuadro que es del Tapia me pareció súper interesante traérselo porque más o menos resume cómo es la forma de transmisión. Y tenemos transmisión congénita o transplacentaria, por ejemplo, puede ser transplacentaria o ascendente. En cuanto a la transplacentaria tendríamos el citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana, Zika, la rubiola, el herpes simple, la varicela zoster, parvovirus B19, hepatitis B y C, el virus linfotrófico humano tipo 1, la parotiditis, el virus de la coriomeningitis y coriomeningitis tifusitaria. Y ascendente, el herpes simple. En cuanto al parto, podemos tener también el citomegalovirus, el herpes simple, la hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus papiloma humana, que lo vamos a ver más adelante, los enterovirus, los parecovirus, la varicela zoster. En la lactancia materna, el citomegalovirus y el VIH. En las transfusiones, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, C y el virus de inmunodeficiencia humana, y el virus linfotrófico humano. Asociados a la atención de salud tendríamos la varicela zoster, los enterovirus, los herpes simples, los rotavirus, el virus respiratorio, enterovirus, y dentro del virus respiratorio estaría por ejemplo el BRS, enterovirus y parecovirus.
En cuanto a los métodos diagnósticos, tendríamos, por ejemplo, la rubiola, tendríamos la serología IgE e IgM para la madre, y en cuanto al recién nacido, la serología IgE con determinación seriada y seguimiento de títulos de IgG. En cuanto al citomegalovirus, todo esto lo vamos a ver más adelante. La serología IgM, la seroconversión de la IgG, y en el niño, el recién nacido, el cultivo o la reacción de cadena polimerasa de orina o saliva durante las 2 primeras semanas de vida. En cuanto al herpes simple, el cultivo, la PCR, inmunofluorescencia directa de las secreciones o lesiones cutáneas o genital, interna o externa, y para el recién nacido, cultivo de vesículas, hisopado de conjuntivo, nasofaringio, boca y perianal. Y adicionalmente, y no reemplazó el cultivo, podemos tomar PCR de las lesiones sospechosas, hisopado de conjuntiva, nasofaringio, boca y perianal igual. En cuanto a la varicela, tendríamos la reacción de cadena polimerasa y la inmunofluorescencia directa de las lesiones, igual para el recién nacido. Para la hepatitis B tendríamos, y esto es súper interesante porque esto es como un mapeo, tenemos la determinación de antígeno de superficie de la hepatitis B o del antígeno E de la hepatitis B, y también teníamos los anticuerpos antígeno de superficie o los anticuerpos anti-C y el anti-E. Entonces, en el recién nacido nos diría si hay infección o no, o si está en fase convaleciente o está curada, o está en fase crónica. La determinación sería de antígeno de superficie de hepatitis B para el recién nacido, el antígeno de superficie B, pero eso no es muy común, y el IgM anti-C, que tampoco nos ayuda mucho realmente. En cuanto al VIH, la serología de inmunoglobulina G, tenemos ELISA de cuarta generación y una técnica formatoria como el Western blot. Y en el niño podemos tomar PCR para VIH, antígeno P24 y determinación seriada IgG. En cuanto al parvovirus B19, tenemos serología IgG e IgM con seroconversión de IgG, o sea, de IgM e IgG, PCR líquido amniótico y sangre fetal, y para el niño serología de IgM e IgG. El enterovirus tendríamos cultivo viral, PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo en cuanto al cultivo viral y PCR y sangre líquido cefalorraquídeo, deposiciones, secreciones nasofaringias para el recién nacido. Cada uno de estos lo vamos a ver por parte. Comencemos con el primero, uno de los más terribles, el citomegalovirus. Se conoce como citomegalovirus porque el primero está dentro del citoplasma, porque toma su envoltura, la envoltura de la misma célula, y aparte es megalovirus porque es un virus muy grande que al verlo al microscopio se ve perfectamente y tiene esta estructura que ven aquí. En cuanto al citomegalovirus, tenemos entonces que es del género de herpes virus dentro de la subfamilia Beta-Herpesviridae de la familia Herpesviridae. Es un virus DNA y también es un virus humano conocido como virus del herpes simple humano tipo 5. Fíjense que lo que les dije, su tamaño es muy grande, tiene 150 nanómetros, y esta es la estructura, tiene una glicoproteína 3 y una glicoproteína 1 con un genoma y la cápside y una envoltura. La replicación de este virus, por eso se llama citomegalovirus, tiene lugar dentro del núcleo de la célula infectada y la envoltura se adquiere al momento de la gemación de la partícula viral en la membrana nuclear. Como todos los herpes virus, tiene una prima infección y puede permanecer latente con periodos de reactivación. Y así lo hacen todos los virus herpes que vamos a ver, tanto el zóster como el herpes simple. La excreción se produce a través de fluidos con saliva, orina, secreción genital, leche materna y ocasionalmente la sangre. Y la infección puede ocurrir durante todo el embarazo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los mecanismos de infección fetal pueden ser transplacentaria, la cual es la más importante, durante el parto por contacto con secreciones, deglución y aspiración de líquido amniótico, por ejemplo, y posparto a través de la lactancia materna. En una mujer gestante, más común es el contacto estrecho, o sea, en la mujer que tenga un contacto estrecho persona a persona. Por ejemplo, una parvularia que trabaja con escolares que tiene un síndrome mononucleósido, o a través de contacto sexual, transfusiones, o a través de trasplante, que es muy raro. Mujeres en edad fértil sin contacto van a depender mucho del nivel socioeconómico y región geográfica. Fíjense esto tan interesante que encontré. El 5% de nivel económico alto en Chile tenían infección y el 50% con un nivel económico bajo. La infección durante el embarazo ronda del 3 al 5%. El riesgo, y esto es importante, de paso del feto cuando hay infección primaria es del 40%. Y 10% de estos fetos son asintomáticos, pero tienen una letalidad del 10 al 20%. De estos, de los recién nacidos que tienen síntomas, 7% tienen secuelas tardías, sobre todo auditivas.
En mujeres expuestas previamente al virus, la reactivación del embarazo ocurre en el 10% y de estas 10% lo transmiten al feto. Cuando el cuadro clínico, una de las cosas que hace llamar mucho la atención en estos pacientes y que hacen pensar que tenga una infección por citomegalovirus está, por ejemplo, el hecho de que este paciente tenga un retardo de crecimiento intrauterino y que además, cuando nace, tenga una gran hepatomegalia, tenga petequias y púrpuras en el cuerpo y tenga trombocitopenia y anemia. Eso hace pensar mucho en la presencia de citomegalovirus. La infección transplacentaria afecta 5 a 2% de los niños. 10% de los recién nacidos con infección congénita van a presentar síntomas, o sea, solo el 10%. La infección puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, como dijimos, pero mientras más temprano ocurra, es más letal. Tenemos la infección sintomática, que es multisistémica, que trae como consecuencia prematuridad, crecimiento fetal restringido, anemia, trombocitopenia y hepatitis, realmente es hepatomegalia, con una letalidad del 10 al 20%. También existe una presentación de preferencia retículo endotelial y del sistema nervioso central, la cual produce mayor cronicidad. Y en esta lo que se ve es el crecimiento fetal restringido, o sea, RCIU, hepatoesplenomegalia, corioretinitis, pérdida auditiva, microcefalia, y esto también lo hace pensar, este punto también, o sea, es la presencia de ictericia, microcefalia, retardo de crecimiento uterino, petequias en el cuerpo, hepatomegalia, anemia y trombocitopenia. Y en general también tiene leucopenia y una neutropenia severa. En este caso entonces hay microcefalia y cuando se hace la resonancia se ven calcificaciones periventriculares. Las secuelas en la infancia, la más importante es la hipoacusia, después tenemos el retardo psicomotor, retardo mental, también defectos visuales, lenguaje y del esmalte dental. 5 a 15% de los asintomáticos al nacer presentan secuela a los 2 años, e incluso hasta los 6 años con hipoacusia neurosensorial. La infección perinatal o peri o posparto en general son asintomáticas, o sea, esa infección que ocurre después del nacimiento, que nuestra placentaria tiene pocos síntomas, y si hay síntomas está la trombocitopenia, se puede ver neumonitis y hepatitis. Los prematuros pueden adquirir, incluso que no lo adquirieron durante el nacimiento ni durante el embarazo, lo pueden adquirir a través de transfusiones, lo cual es común. Afortunadamente cada vez se hace más tamizaje y con mayor efectividad, pero una época que hubo una epidemia de hepatitis B y citomegalovirus en algunos centros de algunos lugares del mundo. Y esto puede llevar a compromiso respiratorio hepático o algo en formas de sepsis, realmente parece una sepsis neonatal. Fíjense, aquí les traje el cuadro clínico, aquí ven las calcificaciones periventriculares. Estos son las petequias o las púrpuras y se ve con hemorragia. Este es el Blueberry Moonfin Baby, o sea, el bebé con lesiones en Moonfin de arándano, en ponquecitos de arándano. Y aquí se ven las calcificaciones cerebrales. En cuanto al diagnóstico, la infección primaria materna puede hacerse por IgM parasitomegalovirus. Si este es positivo y la IgG parasitomegalovirus baja, obviamente la infección es reciente. Si la madre es IgM positivo, al feto hacer PCR de líquido amniótico. Esto tiene una sensibilidad de 78% y de 80% si es punción de cordón. Se recomienda que se haga antes de las 21 semanas y después de 6 semanas del diagnóstico serológico materno. Es importante que lo que se puede hacer es, a través de la ultrasonografía, monitorear el retardo de crecimiento uterino y obviamente la microcefalia. En los recién nacidos con infección congénita se hace PCR, cultivo de orina, saliva y secreciones nasofaringeas, porque el virus se excreta a través de esa zona. Y esto es súper importante porque puede, por ejemplo, transmitirse al personal de salud y hay que tener medidas de precaución en el momento de la manipulación del niño. La detección en las primeras 2 semanas nos va, de esto alterado, nos puede dar la diferencia entre una infección intrauterina o de la que ocurrió intra o posparto. Esta muestra se obtiene de manera estéril, se transporta a 4 grados centígrados con técnica de cultivo Shelby-Out, con centrifugación y tensión de anticuerpos monoclonales, tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Y cuando le ponemos tratamiento, la carga viral permite el seguimiento de tratamiento. La IgM parasitomegalovirus puede ayudar y tiene una sensibilidad del 70%. Algunas veces esto es lo que tenemos más disponible, ¿no? O la reacción de cadena polimerasa. En cuanto al manejo y tratamiento de este virus, tenemos que la infección congénita sintomática, con o sin afectación del sistema nervioso central antes del primer mes de vida, se usa valganciclovir oral, 16 miligramos kilogramo dosis, 2 veces al día, que eso es lo que significa BID, Picindían, 2 veces al día,
durante 6 meses. Esta es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Y en la vía endovenosa, ganciclovir, 6 miligramos kilogramo dosis BID, o sea, 2 veces al día. Monitorear el recuento absoluto de neutrófilos porque puede causar neutropenia en ambos dos. Sin embargo, yo a veces, cuando comentaba con los infectólogos que teníamos citomegalovirus, yo me preguntaba que qué era mejor, tener el citomegalovirus o poner el ganciclovir, porque es tan tóxico el ganciclovir, produce neutropenia, trombocitopenia, anemia, que es más o menos lo mismo que produce el citomegalovirus. El problema es que las secuelas a largo plazo del citomegalovirus, o sea, como la alteración auditiva o la hipoacusia neurosensorial es grande, pero a veces no sabemos si es que este tratamiento va a cortar esta posibilidad si ya está presente el citomegalovirus en estos niños. No deben tratarse los pacientes asintomáticos, eso es importante. El hecho de que tenga una prueba positiva no significa que los vamos a tratar a todos. Pretérminos con neumonía, hepatitis o trombocitopenia, se le da ganciclovir endovenoso 2 semanas y se debe evaluar la carga viral. También existe la posibilidad de usar gamaglobulinas hiperinmunes contra citomegalovirus. Su uso no está bien establecido en la infección congénita, pero sí en la infección primaria para evitar la transmisión congénita de la madre, o sea, ponérselo a la mamá. Transfusión a recién nacidos, prevención con sangre seronegativa, lo que les decía. Y en recién nacidos hospitalizados, como decía antes, como el virus se excreta a través de orina, secreción respiratoria, salida y sangre, debemos tener medidas de prevención porque podemos transmitírselo de manera horizontal a otros niñitos o también nosotros nos podemos contagiar con el citomegalovirus. Ahora vamos con este señor, que por fortuna acá no es tan frecuente, pero es bastante terrible porque causa alteración del sistema nervioso central fuertes. Tenemos el herpes virus simple. Es un virus DNA y casi todos estos virus se conocen como herpes virus y esto es porque tienen una forma de serpiente, de rectar en su forma. Y por eso, el griego arrastrar o rectar, que significa serpiente, por la forma que se producen en las lesiones que tienen. Pueden haber dos tipos, el herpes virus tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que está casi siempre en boca, es raro que produzca alteraciones en el bebé. Y el virus tipo 2 puede producir lesiones en la madre y en el recién nacido de un 85-90%. O sea, las infecciones de herpes virus, el 85-90% son por el virus tipo 2. La infección primaria y la fase latente ocurre siempre y está en un nervio sensitivo, o sea, puede reactivarse como vimos también en cualquier virus herpes, como el citomegalovirus o en el herpes virus o en el virus de la varicela zoster. Ocurre siempre o puede ocurrir reactivación periódica con lesiones vesiculares y ulcerosas en región genital, en región perianal y en región mucosa. La transmisión al recién nacido depende del virus que esté presente al momento del parto en el tracto vaginal materno. Y aquí tenemos la forma también del herpes simple tipo 2. En cuanto a la epidemiología, la transmisión por contacto directo generalmente es sexual, por contacto sexual. 0,5 a 4% de las embarazadas presentan síntomas en algún momento del embarazo y la mayoría tiene reactivación. 2/3 de las madres que adquieren herpes durante el embarazo son asintomáticas. 0,3 a 0,5% de las madres excretan virus en forma asintomática en el momento del parto. O sea, no tienen síntomas, pero excretan el virus. La incidencia del herpes neonatal, como decía al inicio, es baja, gracias a Dios, de 1 a 1000 a 3000 recién nacidos vivos. El recién nacido puede adquirir la infección en 3 periodos: intrauterino, periparto y posparto, o sea, que es el postnatal. El perinatal, 85%, o sea, en el momento del nacimiento; el postnatal, 10%, y el intrauterino es bastante bajo, apenas del 5%. Aquí tienen un resumen de lo que vimos, ya se los voy a mostrar. Factores que influyen en la transmisión de madre e hijo, ¿cuáles son? Que la infección materna sea primaria, la presencia de anticuerpos maternos, infección primaria sin anticuerpos, 57%. La duración de la rotura de membrana, eso es importante en el momento de atención del parto. La integridad de las barreras mucocutáneas del niño, o sea, que el niño no tenga lesiones en el cuerpo. Y el tipo de nacimiento. Aunque realmente esto es súper importante porque se adquiere a través de esa forma. No quiere decir que a través del parto por cesárea sería menos frecuente que tengan la infección. Y aquí tienen las formas de transmisión. Intrauterina, que es transplacentaria retrógrada, apenas el 5%. Perinatal, ven el bebé naciendo, 85%. Y postnatal, a través de contacto íntimo del recién nacido con la persona que tiene infección, por ejemplo la madre o alguien que la tenga, puede ser personal de salud también. Se puede infectar este recién nacido.
El cuadro clínico, fíjense, esto es súper aparatoso. Yo realmente, por suerte, y en todos los años que tengo en neonatólogo, no he tenido la oportunidad de ver infección congénita por herpes. Sí lo he visto por citomegaloviro, lo vieron muchas veces. La infección congénita es producto de la infección primaria del embarazo. El cuadro clínico, obviamente, es letal. Esto es terrible. Lesiones vesiculares con frente que simulan el síndrome de piel escaldada, como se ve aquí, la presencia de corioretinitis, retardo de crecimiento intrauterino, micro o hidroanencefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, trastornos de coagulación y convulsiones. Y como les dije, es letal. También puede ocurrir infección perinatal, como les dije, ya no es la congénita. La presentación ocurre de 7 a 10 días. Y van a haber 3 formas clínicas, las cuales no se excluyen y pueden sobreponerse una sobre otra. Una de las cosas importantes es que los síntomas neurológicos son prominentes en el 60% de los casos. El herpesvirus le encanta la zona temporal del cerebro. Lesiones vesiculares presentes en el 90% de los casos, pero su ausencia, o sea que no tenga lesiones, no excluye el diagnóstico. Y 1/3 de los pacientes con afectación del sistema nervioso central no hay afección de otro órgano, sino es pura. Entonces tenemos 3 formas clínicas. La forma diseminada, la encefalitis y la infección de piel, ojos u orofaringe. En la forma diseminada, que es el 25%, tenemos un cuadro que simula la sepsis. El paciente se ve febril, con hipotermia, tiene dificultad para alimentarse, letargia, está histérico, tiene distrés respiratorio, tiene convulsiones y shock. Los órganos más afectados son el sistema nervioso central. Recuerda que este virus tiene una predilección por los sistemas nerviosos, por la vaina de mielina, el hígado, glándulas adrenales, pulmones con neumonitis herpética, vaso, riñones y páncreas. Y también, en este caso, el curso es letal. En cuanto a la forma encefalítica, que es el 35%, presentación es más tardía, ocurre de 16 a 19 días, y estos pacientes tienen letargia, irritabilidad, temblor, fontanela bombada, convulsiones focales generalizadas, pueden tener opistóstono, que es ese movimiento hacia atrás del cuello, pueden tener parálisis flácida. Sin tratamiento, tienen más o menos 50 a 100% de secuelas neurológicas. La infección de piel, ojos o orofaringe tienen buen pronóstico. Las vesículas son de fondo eritematoso, que forman bulas de 0,5 a 1 centímetro. Infección ocular compromete la conjuntiva y la córnea y eventualmente puede producir cataratas y corioretinitis. Aquí tienen cómo sería este cuadro clínico. Aquí está la lesión de piel solamente, y aquí tienen cómo afecta el área temporal, por ejemplo, del cerebro, produciendo daño. Y aquí tienen las lesiones en boca. El diagnóstico en las madres se hace a través de las lesiones. Se puede hacer PCR, que permiten diferencias entre el virus tipo 1 y 2. Inmunofluorescencia directa. Las lesiones no deben tener más de 3 o 4 días que aparecieron. El cultivo tiene buena sensibilidad, pero no en el herpes cuando es recurrente. Se puede hacer IgM-IgG, y una IgM elevada con una IgG baja tiene un riesgo elevado de infección neonatal. En cuanto al recién nacido, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, se hace cultivo viral opcional y complementar con reacción de cadena polimerasa. Muestras. Se pueden hacer muestras de superficie como hisopado de la boca, nasofaringe, conjuntiva y perianal. Muestra de hisopado de las bases de las vesículas encontradas en piel y mucosa. Muestra de líquido cefalorraquídeo y sangre para procesar PCR y virus de hepatitis simple, perdón. Muestra de sangre de herpes simple. Muestra de sangre entera para medir aminotransferasa. Cultivos positivos, más de 12 a 24 horas de nacimiento, son altamente compatibles con infección neonatal. La PCR es útil para el monitoreo del tratamiento, y la PL siempre hay que hacerla para descartar herpes en el sistema nervioso central. Cuanto al manejo obstétrico y perinatal, la cesárea reduce la transmisión, pero no es una indicación absoluta. Yo diría que sería una indicación realmente. Si hay RPM mayor de 4 horas, se pierde la efectividad. O sea, si se hace una cesárea y tiene más de 4 horas de rotura de membrana, obviamente no va a funcionar que la vía de cesárea sea de ayuda. Todo recién nacido con herpes debe estar en aislamiento de contacto. No separarlo de su madre, eso sí. Recién nacido con sospecha, también aislamiento hasta descartar diagnóstico. Personal con lesiones, poca posibilidad de transmisión, pero deben tener medidas de cuidado como cubrir lesiones y no tocarlas antes de tocar al recién nacido. El tratamiento. Recién nacido con sospecha debe recibir aciclovir.
Inicio precoz tiene mayor éxito. La dosis sería 60 miligramos kilogramo día endovenoso 3 veces al día durante 14 días. Si hay infección del sistema nervioso central o sistémica, debe darse por 21 días. Si la infección del sistema nervioso central, debe controlarse con PCR para el virus del herpes simple al final del tratamiento. Si la PCR se mantiene positiva, tratamiento una semana más, se hace otra punción lumbar y se mantiene el tratamiento hasta que la PCR se vuelva negativa. Recuerden que la PCR ve el genoma del virus. Los efectos adversos de la aciclovir son la neutropenia. Recién nacido con infección neonatal debe recibir tratamiento con aciclovir durante 6 meses a 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Si hay compromiso ocular, debe tener una evaluación por oftalmólogo. Y si el recién nacido ha sido expuesto, debe recibir profilaxis, toma de cultivo y PCR si madre tiene infección. Recién nacidos prematuros con lesión de continuidad al nacer, o sea, si tienen una continuidad al nacer, deben recibir profilaxis. Aquí tienen un poco de resumen de cómo se tratan. Aquí tenemos el herpes simple, si hay infección localizada mucocutánea, aciclovir, 30 miligramos kilogramo día fraccionado, 14 días, y si hay sistema nervioso central 21. Y como les decía, en caso del sistema nervioso central, control de término 21 días, tratamiento control líquido cefalorraquídeo, y si permanece positiva, continuar hasta negativizar. Y en el citomegalovirus, debe recibir valciclovir, sin infección congénita sintomática como sin compromiso del sistema nervioso central, 32 miligramos kilogramo día oral, fraccionado en 2 dosis veide durante 6 meses. De requerir ser infundiendo venosa ganciclovir, y sin infección postnatal, ganciclovir igual por 14 días y evaluación. Vamos ahora con la señora varicela zoster, o complejo varicela zoster. Es un virus de NEA relacionado con el virus del herpes simple. 5 a 10% de las mujeres en edad fértil son susceptibles de tener virus de varicela. La transmisión ocurre vía respiratoria o por contacto directo de las lesiones. El periodo de incubación va de 14 a 18 días o de 7 a 21 días incluso. Durante el embarazo la transmisión es transplacentaria. Si ocurre antes de las 20 semanas, se llama síndrome de varicela congénito. Y en este caso hay mayor riesgo de malformaciones. Entre las 20 y las 36 semanas, por suerte, después de las 20 semanas es raro que tengan daño. Los hijos de madre con varicela pueden presentar zóster, o sea, el complejo zóster, en los primeros años. 25 a 40% de los recién nacidos de madres con varicela, 3 semanas antes de que nazcan, desarrollan infección. Y este es el punto más importante y el que quiero que tengan más claro. Que si la madre tiene lesiones 5 días antes o 2 días después, es muy probable que el recién nacido presente infección severa 5 o días después de tener el contacto. Entonces, repito, si la madre tiene lesiones 5 días antes o 2 días después, la infección va a ser severa del recién nacido de 5 a 10 días. Cuanto al cuadro clínico, tenemos que si hay infección materna puede verse neumonía 10 a 15% de los casos, parto prematuro, una mortalidad baja apenas del 0 al 2%, y el zóster rara vez causa complicación. En cuanto al niño, la infección congénita puede tener lesiones cicatrizales cutáneas, hipoacusia, hipoplasia de extremidades con dedos rudimentarios, crecimiento fetal restringido, alteraciones del sistema nervioso central, microftalmia, cataratas, retinitis y atrofia muscular. Y aquí vamos a ver cómo son en ese cuadro. En cuanto a la infección neonatal, madre con erupción 3 últimas semanas antes de nacer reciben anticuerpos, infección como lactante. Entonces, el bebé aquí estaría protegido si son las 3 últimas semanas. Ahora, si la erupción materna, lo vuelvo a repetir, 5 días antes o 2 días del nacimiento, puede presentarse un cuadro con neumonía difusa, hepatitis, meningoencefalitis y tiene una mortalidad elevada del 30%. Ese es el niño más problemático. Y este es el cuadro clínico. ¿Ven? Esta es la lesión, cómo se ven las lesiones cicatrizales, los dedos cortos con lesiones, y fíjense cómo hay alteración de miembros inferiores y puede haber alteración del sistema nervioso central. Aquí tenemos varicela congénita y esta sería una varicela neonatal. El diagnóstico básicamente es clínico. Se puede tomar muestras de hisopado de la base de la lesión, se puede hacer inmunofluorescencia directa, reacción de cadena polimerasa y cultivo. En cuanto al manejo y tratamiento, durante el embarazo, si hay exposición con antecedente de varicela, si hay duda, hacer una IgM para virus de varicela zoster. Y se puede colocar gamma globulina hiperinmune contra varicela zoster durante el embarazo
o aciclovir si hay infección grave. Y aquí vamos con el punto siempre importante. Madre con erupción 5 días antes o 48 horas posterior al nacimiento, se debe dar gamma-globulina hiperinmune contra el virus de la varicela zoster, 125 unidades vía intramuscular en una dosis única. Si el recién nacido es mayor de 28 semanas, hospitalizado y expuesto a un caso, si es recién nacido mayor de 28 semanas, madre sin antecedente de varicela, se da inmunoglobulina hiperinmune. Si la varicela ocurre periparto, se da ciclovir 30 miligramos kilogramo día cada 8 a 7 días, aislamiento en esta etapa de costra o hasta que esté hasta los 21 días. Hasta ahí se da. Y aquí tenemos cuanto al manejo y tratamiento. Infección materna, 0 a 14 semanas, porcentaje de infección clínica 0,8%. Y está lo que es la varicela congénita. Extensa cicatriz de piel, hipoplasia, extremidades con retardo de crecimiento. La conducta, no hay consenso de lo que se puede hacer ante una infección congénita y el diagnóstico del recién nacido. De las 15 a 20 semanas, el 2% de infección clínica al recién nacido y se produce con microcefalia, atrofia cortical cerebral, este virus también le encanta el cerebelo, calcificaciones cerebrales, corioretinitis y atrofia del nervio óptico. No hay consenso de terapia con aciclovir antiinfección congénita diagnosticada en el recién nacido. 21 a 37 semanas, raro. Cicatrices en piel, no hay consenso de terapia con aciclovir, infección congénita y diagnosticada en recién nacido. Últimas 3 semanas, ya sube a 25 a 40% y en los últimos 5 días hasta 3 partos de 25 a 50%. Lesiones vesiculares en piel, en el caso de 5 días antes hasta 3 días postparto, erupción vesicular con exantema hemorrágico, neumonitis, focos necróticos viscerales, diseminados y encefalitis. En este caso se usa inmunoglobulina para virus de varicela zoster, 125 unidades por una vez, y si el recién nacido desarrolla exantema, tratar con aciclovir 30 miligramos kilogramo dosis en 3 dosis por 7 días. Y aquí también aciclovir 30 miligramos fraccionados en 3 dosis endovenoso por 7 días. Ahora vamos con este que por fortuna yo no he tenido la posibilidad de verlo, el síndrome de rubiola congénita, pero siempre te lo preguntan en los exámenes, ¿no? En el año 2015, la OPS declara a la región de las Américas libre de transmisión endémica de rubiola. Sin embargo, puede haber casos importados que vengan de otros países y ahora como hay globalización y hay muchos viajes, es posible que esto se pueda cambiar en el transcurso del tiempo. Es un virus RNA. La disminución obviamente porque la vacunación es universal. El periodo de incubación es de 14 a 21 días. La mayor contagiosidad se produce de 2 a 4 días antes del exantema y 5 a 7 días post aparición del exantema. La transmisión puede ocurrir en cualquier momento del embarazo y el riesgo de malformaciones puede ocurrir antes de las 16 semanas. Y si ocurre antes de las 8 semanas, hay 50% de posibilidad de malformación. Aquí tienen la forma del virus de la rubiola, que tiene una glicoproteína con una nucleocapsida icosaédrica, que la ven aquí con esta forma, y un RNA de cadena simple, y el lípido de membrana. En cuanto al cuadro clínico, la infección materna generalmente es oligosintomática, o sea, no tiene muchos síntomas, y sí hay un exantema discreto con las adenopatías típicas cervicales, que están en la zona generalmente de la mastoide y a veces es única con artralgia. Asimismo se ve en los niños pequeños, los niños de 18 meses a 2 años. Yo sí tuve la posibilidad de ver rubiola porque con los años de graduado era algo que se veía con frecuencia. Había inyección conjuntival, la adenopatía típica y el rash morbiliforme que se veía. En general hay fiebre de 3 días y después aparece la erupción. Esta erupción por lo general suele ser algo pruriginosa. En cuanto al síndrome de rubiola congénita, se ve, es típico que pueden haber cataratas con microftalmia, glaucoma y corioretinitis. Y cardíaca, que también es parte de la clase que voy a dejar en el otro ramo, asociado a ductus arteriosos persistentes, estenosis de la pulmonar, defectos del tabique auriculoventricular y con coartación aórtica. O sea que hay alteraciones cardíacas importantes. Y en el oído hay hipoacusia neurosensorial. En cuanto a lo neurológico, puede haber trastornos de conducta, retraso mental, meningoencefalitis e hipotonía. En la piel se puede ver púrpura, así como el Blueberry Muffin Baby. En los hematológicos hay trombocitopenia, puede haber hepatosplenomegalia, y en formas tardías se puede ver retraso psicomotor, diabetes mellitus, panencefalitis esclerosante subaguda, que también se ve con el sarampión.
Por fortuna también estamos libres de sarampión. Aquí tienen el cuadro, el rash típico, y en el bebé va a haber microcefalia, enfermedad cardíaca y petequia y púrpura. Y en los ojos, anomalías pueden estar incluidas las cataratas, el glaucoma, el estrabismo, el nistagmo, la microftalmia y displasia de iris. Cuando el diagnóstico y tratamiento, tenemos madre, antecedente de infección durante el embarazo y verificar cómo fue su vacunación, si está vacunada o no. Casos sospechosos se hace inmunoglobulina G. Si es positiva, madre inmune y feto sin riesgo. Si hacemos IgM, tomar 5 días después del exantema, de aparición del exantema. Recién nacido, se puede hacer IgM, suero de recién nacido, que la ELISA es la más sensible. También podemos hacer reacción de cadena polimerasa en caso de sospecha y no existe tratamiento. Y la prevención es la inmunización universal, la exposición a rubiola durante el embarazo, IgG específica o IgM o hiperinmune, y inmunoglobulina, perdón, específica o hiperinmune, y en niños infectados, obviamente, tienen que tener aislamiento. Y ahora vamos con otro virus interesante, la hepatitis B. El virus de la hepatitis es un virus DNA también, una viridae, de eso es su característica. La transmisión ocurre por contacto directo, sangre, fluido, secreciones, contacto sexual. La cronicidad es mayor mientras más temprano se adquiere la enfermedad, o sea, sobre todo en el recién nacido. Alto porcentaje de mujeres asintomáticas se diagnostican en el embarazo, por lo tanto la pesquisa del antígeno superficie es súper importante. La transmisión transplacentaria puede ocurrir de 5 a 15%, durante el trabajo de parto 90%, y en el posparto a través de la leche materna es raro, por lo tanto durante la hepatitis B la lactancia materna no se prohíbe. La infección del primer trimestre, el contagio recién nacido 10% y en el último trimestre es más alto, del 80 al 90%. Tenemos los marcadores de infectividad que son el antígeno de superficie de la hepatitis B y el antígeno E de superficie. Y aquí tenemos cuáles son cada uno. Aquí está el antígeno E, tenemos el antígeno de superficie, que es este que está aquí, y tenemos también que tenemos las proteínas medias de superficie, tenemos la DNA polimerasa, que es la forma que tiene adentro, la capa lipídica, y su DNA propio. Esto es súper importante porque también tenemos los antígenos del núcleo que dice que la infección está activa, y si hay anticuerpos, obviamente ya estamos curados, igual que si hay anti-E. El cuadro clínico no se ha demostrado que se asocie con malformaciones. Puede haber hepatitis clínica al nacer. La mayoría son asintomáticos. Cuando se adquiere durante el parto, las manifestaciones tardan de 30 a 120 días de aparecer después. Y aquí en este virus el problema no es lo que ocurre en el momento del nacimiento. El mayor problema de estos niños es la cronicidad, que se vuelven portadores crónicos en un 90% de los casos, y que ellos van a tener, antes de los 30 años, cirrosis o cáncer hepatocelular en el 25 al 30% de los casos. En cuanto al diagnóstico, tenemos detección de antígenos y anticuerpos. La infección congénita, en general hay antígenos de superficie positivos al nacer. En la infección intraparto, los antígenos de superficie se hacen positivos entre 3 a 6 meses. Los anticuerpos, antiantígenos de superficie y el anti-C o anticore tienen paso transplacentario, por lo tanto no son útiles para hacer el diagnóstico. En cuanto al manejo y el tratamiento, tenemos mujeres no vacunadas y seronegativas. Se hace un esquema abreviado en el primer contacto al mes y a los 4 meses, lo cual produce el 90% de seroconversión. Embarazadas seropositivas, cargas mayores a 106 copias, terapia antiviral en el tercer trimestre. La vía de nacimiento es controversial. Se dice, por ejemplo, que la cesárea electiva puede ocurrir una efectividad del 1.6%, durante el parto 3.6%, pero si se hace una cesárea de urgencia, es la forma más difícil y ocurre en 4.6%. En el recién nacido, hijos de madre con infección aguda con antígeno de superficie positivo, se da gamma-globulina hiperinmune anti-B y se vacuna contra la hepatitis B. Así la transmisión ocurre en un 95% de los casos, disminuye, perdón. La administración precoz debe ser de 12 a 24 horas, rápido. Repetir la vacunación al segundo, al cuarto, al sexto mes. Y en los prematuros menores de 2 kilos, se debe hacer seguimiento con infectología del antígeno de superficie y el anticuerpo anti-antígeno de superficie.
y así puedes determinar la cronicidad. La lactancia no tiene riesgo, excepto que la madre tenga una carga viral muy elevada y que tenga necesidad de uso de antivirales, pero es por el antiviral. El manejo para prevenir contagio a través de las secreciones, heridas, limpieza de cordón y uso de guantes. Y la prevención, la inmunización universal y el tamizaje de donantes de sangre. Y aquí vamos a ver varias hepatitis. Tenemos también la hepatitis C. La hepatitis C es un flavivirus, virus de RNA, no DNA, lo cual la transmisión ocurre por transfusiones en drogadictos, por ejemplo, adictos a la heroína por drogas endovenosas, trasplantes, diálisis y contacto sexual. Las vías de transmisión no están identificadas. Sabemos que la incubación es de 15 días a 6 meses y la incidencia durante el embarazo es del 1 al 2.4%. Y la incidencia en Chile apenas alcanza el 1%. En cuanto al embarazo del recién nacido, ocurre transmisión vertical, que es la forma más importante, 6% en madres que sean seropositivas. Durante el embarazo, estas madres presentan colestasis intrahepática, diabetes gestacional y parto prematuro. Si hay transmisión antes del parto, un 1/3% y 50% ocurre periparto. Las madres VIH positivo, esta transmisión aumenta del 15 a 25%. ¿Y qué se puede ver en el feto? Malformaciones congénitas, crecimiento fetal restringido, bajo peso al nacer, mayor necesidad de ventilación mecánica y peor resultado neurológico a largo plazo. Pero la mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero tiene una cronicidad del 85%, la cual es alta también. El diagnóstico se hace por sospecha de infección materna, anticuerpos antivirus de la hepatitis C, o por reacción de cadena polimerasa para virus de hepatitis C. Si los anticuerpos son negativos y hay sospecha de infección, se debe repetir a las 6 a 10 semanas. Si los anticuerpos son positivos, debe haber seguimiento serológico del recién nacido. Si hay anticuerpos detectables hasta los 18 meses, y si hay anticuerpos mayores a los 18 meses, el niño, o sea, si hay anticuerpos que se consigan más allá de los 18 meses, el niño realmente está infectado. Si la PCR es positiva, hay que repetir y se sugiere seguimiento clínico y de ARN viral hasta el año, ya que algunos niños que están infectados no desarrollan anticuerpos. Eso es súper interesante, ¿no? Cuanto al manejo y tratamiento, tenemos que a las madres no existe tratamiento, debe evitarle la amniocentesis y la cordocentesis, la vía de parto no afecta, y si hay una carga elevada de 6 a la 10 de las copias, y hay ruptura de membrana mayor de 4 horas, hay mayor riesgo de transmisión. O sea, 6 a la 10 a las 5 copias, son 6 a 105.000, a 100.000. En el recién nacido, la atención inmediata, precaución de la contaminación con sangre y secreción al momento del nacimiento. La inmunoglobulina hiperinmune o la gamma globulina hiperinmune no está indicada. La lactancia materna tampoco está contraindicada, pero sí, en caso de grietas del pezón, hay que suspender la lactancia, porque ahí sí puede pasar el virus al bebé. Y seguimiento a largo plazo. Ahora vamos con el agente delta o hepatitis D. La hepatitis D es un RNA virus también. Requiere de la coinfección con el virus de la hepatitis B para transmisión y su replicación. Antiguamente se llamaba agente delta, ni siquiera se consideraba un virus. El mecanismo es igual al virus de la hepatitis B, la incubación es de 21 a 20 días, y cuando hay coinfección de las dos, hay mayor cronicidad y mayor posibilidad de cirrosis. Durante el embarazo del recién nacido puede afectar a la madre de manera importante de buscar coinfección. Anticuerpos del virus de hepatitis D también se puede hacer para el diagnóstico y el manejo y prevención. No existe vacuna y las medidas son iguales a la de la hepatitis B. Y finalmente, entre las hepatitis tenemos la hepatitis E. Esta es entérica. Es un virus entérico, un RNA de la familia calcivirus. Tiene esta forma súper interesante cuando se ve a 3D. La transmisión es vía entérica a través de agua o alimentos contaminados. Su clínica es muy similar a la hepatitis A. Su periodo de incubación es de 15 a 60 días y pueden existir 4 serotipos, de los cuales también tienen como predilección por el desarrollo. El primero y el segundo serán en países desarrollados, y el tercer y cuarto en países, perdón, el 1 y 2 en países en desarrollo subdesarrollados, y el tercero y cuarto en países desarrollados. La prevalencia en Chile es del 4%.
Es frecuente verlos en inmunocomprometidos con riesgo de hepatitis, perdón, en inmunocomprometidos este virus, igual que en hepatitis A, tiene riesgo de hepatitis fulminante, la cual por fortuna es bastante rara. En cuanto al embarazo recién nacido, es frecuente en embarazadas, la mortalidad es hasta el 20% por insuficiencia hepática cuando esto ocurre, está asociado a parto prematuro, encefalopatía, coagulopatía e inercia uterina. La transmisión al feto puede ocurrir en el 60% en cualquier momento y en el recién nacido puede producir muerte fetal y hepatitis al nacer. El diagnóstico se hace a través de anticuerpos antihepatitis E y si hay alta sospecha de embarazada con insuficiencia hepática con otros marcadores de hepatitis negativos. Esta embarazada que tiene pinta de que tiene hepatitis, pero las otras, la hepatitis B y la hepatitis C, están negativas. Entonces pensar en él. En cuanto al manejo y prevención, tratamiento de soporte, no hay tratamiento. Y obviamente las medidas de prevención son consumir agua potable, que haya lavado de frutas y verduras y que haya cocción de las carnes por 70 grados centígrados por lo menos durante 20 minutos para que muera el virus. Y existen actualmente 2 vacunas en estudio para colocarse. Vamos con este señor, que es el parvovirus B19. Es un virus DNA de hebra simple. La infección de células del sistema hematopoyético produce depresión de la médula ósea transitoria, sobre todo la serie roja. Este virus en general uno lo sospecha en abortadoras habituales, cuando hay hidrofetales y el niño tiene anemia severa en el momento del nacimiento. En los niños es común que este se presente como causante de lo que se conoce como la quinta enfermedad o exantema infeccioso. Y en adultos generalmente puede haber artropatías, anemia regenerativa, sobre todo en pacientes que tienen hemoglobinopatías, por ejemplo, los pacientes hepanocíticos, o puede producir anemia crónica. Y en embarazada, abortos tempranos, abortadores habituales, y en etapa tardía puede haber anemia e hidrofetales. Aquí tienen la forma de este virus que no es nada agradable cuando ataca a un recién nacido. La infección materna en general es asintomática y si hay algo, hay un compromiso del estado general leve, a veces artralgia y rash o artritis simétrica de articulaciones muy pequeñas. La infección fetal puede ser 30% durante el embarazo, aborto 5 a 10% en las primeras 20 semanas. El virus en general ataca al precursor eritroide, lo que produce una anemia regenerativa, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca con edema y es lo que produce el hidrops. Es la causa de hidrofetalismo inmunológico del 10 al 15% de los niños, o sea, una causa bastante alta. Y algunos fetos pueden tener miocarditis y hepatitis al momento de nacer. No se relaciona con malformaciones congénitas. Hay solo reportes aislados de malformaciones oculares y del sistema nervioso central. ¿Cómo se diagnostica? En la madre podemos hacer IgM específica o seroconversión de la IgG. También podemos hacer radioinmunoensayo, podemos hacer ELISA, Western blot o inmunofluorescencia. Si la IgM está positiva, 3 a 5 días de inicio de los síntomas, dura meses la IgM sobre todo, o sea que no nos ayuda mucho. Y la IgG puede ser positiva a los 7 días y persiste de por vida. En el feto podemos hacer IgM de cordocentesis, podemos hacer ADN, o sea PCR del virus, de sangre de cordón, tejidos fetales y líquido amniótico. También podemos hacer alfa-fetoproteínas que pueden estar elevadas como marcador de la crisis aplástica y de que va a producir muerte fetal. Y en la ecografía vigilar la presencia de hidrops sin alteración cardíaca. El tratamiento, madres positivas con seroconversión, vigilancia ecográfica y búsqueda de hidrops. Fetos con hidrops se puede hacer transfusión intrauterina de acuerdo a la severidad y la viabilidad y se puede poner inmunoglobulina endovenosa en pacientes inmunodeprimidos y no ha sido evaluada en recién nacidos. En general, este cuadro cuando nacen es bastante difícil de manejar el hidrops, porque en general tienen anemia, una anemia que tiene mucho tiempo, tienen hepatosplenomegalia. Estos pacientes, manejar el hidrops, el manejo de líquido es bastante difícil porque recuerden que el líquido está en el extracelular y no en el intravascular, entonces estos pacientes de base tienen un choco, pueden estar deshidratados y realmente tienen un edema importante. El uso de albúmina en estos pacientes tampoco es fácil porque muchos de estos bebés como nacen prematuros tienen síndrome respiratorio y el uso de albúmina puede agravar
el SDR e incluso llevarlo a la muerte. Entonces, hay que manejarlos como con pinza y llevarlos poco a poco. Y ahora vamos con dos virus súper interesantes que por fortuna no se ven en Chile, sino poco, pero los pueden ver por la migración y por los viajes, o la gente que viaja a países donde existe el virus, por ejemplo Brasil, o República Dominicana, o Cuba, incluso México, y tenemos el virus del Zika. Les cuento que por experiencia nosotros empezamos a ver la epidemia del Zika más o menos en el año 2014. Y habían reportes en algunos países de la presencia de microcefalia, y nosotros no lo habíamos visto en nuestro hospital. Por ahí, en el 2015, 2016, comenzamos a ver el nacimiento de muchos recién nacidos con microcefalia, con antecedentes de Zika en las primeras etapas del embarazo de la madre. El Zika es un virus RNA de la familia Flavivirus, es transmitida a través de un mosquito conocido como Aedes aegypti, o también llamado patas blancas, o también a través del mosquito tigre. Son unos mosquitos de hábito intradomiciliario, son muy rápidos y pican con bastante frecuencia y son muchísimos cuando se replican. Tienen la posibilidad de crecer cuando hay necesidades de recoger agua o mantener agua, el agua que está recolectada, y crecen con frecuencia. La epidemia ocurrió entre el año 2014 y 2016, y hay otros tipos de transmisiones como sexual, se ha descrito, eso apareció después que apareció la epidemia, empezamos a ver muchas formas de transmisión, y obviamente la forma transplacentaria. El virus se encontró en leche materna, pero su transmisión hacia el bebé a través de esa forma no ha sido documentada. Aquí tienen la forma de este terrible virus. Este virus en general produce una fiebre persistente que dura más o menos 6 a 7 días, en la cual produce muchas artralgias, con exantema que es pruriginoso, con cefalea intensa. Eso es una de las características de un dolor muscular muy intenso. Estos pacientes generalmente están postrados. La alteración fetal depende de la edad gestacional y de la inmunidad materna. Se ve, como les dije, microcefalia severa con una disminución de la masa cerebral. Y cuando hace una resonancia, usted ve calcificaciones difusas del parénquima subcortical y talámico. También puede haber alteraciones del fondo de ojo, y como alteración del sistema nervioso central, lo que también, y la alteración subcortical y talámica, se puede ver con mucha frecuencia artrogriposis, que esos bebés que están flexionados hacia la línea media, con presencia de hipertonía. Aquí tienen cómo se ven las resonancias de los pacientes con Zika. Fíjense cómo se ven pequeño y cómo empezaron a aparecer. Esto lo saqué de una referencia de Zika de Argentina. Miren cómo está la microcefalia. Así empezamos a verlo nosotros en nuestro hospital, con mucha frecuencia. De hecho, recuerdo claro que hubo una semana que nacieron 5, más o menos, cuando estábamos en época post-epidémica. O sea que la epidemia había terminado como unos meses antes, y empezamos a verla. Recuerden que en estos países tropicales muchos de estas epidemias ocurren de manera cíclica, sobre todo en los periodos de lluvia, porque no hay 4 estaciones como en Chile, sino hay un periodo de lluvia y un periodo de sequía. Cuando empieza el periodo de lluvia, obviamente comienzan a aparecer más mosquitos de estos Aedes aegypti, y la transmisión es mayor. En la madre, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por sospecha clínica y epidemiológica. Esto es lo más importante. Se puede hacer reacción de cadena polimerasa e IgM para virus Zika. En cuanto al recién nacido, usted puede hacer reacción de cadena polimerasa en suero y orina, más IgM para virus Zika en los primeros días, o puede hacer reacción de cadena polimerasa o IgM en líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética. Tratamiento, no hay tratamiento específico, y obviamente se trabaja en vacunas, pero no es fácil. Y aquí tenemos otro señor terrible, el dengue. La fiebre dengue, esto fue una epidemia que apareció por ahí en 1991, se fue transmitida, llegó a las Américas a través del transporte de neumáticos desde el sureste asiático, y ahí llegaron los mosquitos infectados con el virus, y hubo una epidemia terrible. Uno de los primeros sitios donde se hizo el diagnóstico de la infección fue mi hospital, el llamado Hospital Central de Maracay, una doctora llamada la doctora Sandoval, que era una infectóloga pediátrica graduada en el Hospital Davis de California, que trabajaba en nuestro hospital, y que dijo, esto parece la fiebre dengue que se da en el sureste asiático. Y realmente cuando se hizo el diagnóstico, era cierto. El dengue también es de un flavivirus, tiene estas características, un virus terrible, les cuento, porque seromuta, tiene 4 serotipos, y cada uno de estos virus no produce inmunidad uno sobre el otro, y pueden ir mutando, y ese era uno de los problemas. La fiebre se hacía cada vez más hemorrágica. La transmisión a través también del mosquito Aedes aegypti, la transmisión vertical es infrecuente. Embarazadas con dengue
pueden tener parto prematuro y crecimiento fetal restringido, RCIU. Dengue neonatal, madre infectada 7 días antes del nacimiento, el virus puede pasar. La transmisión vertical, mujer que cursa con embarazo con diagnóstico confirmado de dengue por intermedio de estudio de reacción de cadena polimerasa para dengue o IgM específica para dengue o cuadriplicación de los títulos y previos de IgG para dengue. En el recién nacido se hace una PCR para dengue positivo o IgM específica para dengue, positiva en sangre de cordón o en sangre periférica en las primeras 48 horas de vida para decir que la infección fue vertical. Porque si es posterior, él lo adquirió posterior, también lo puede picar un mosquito. Y eso ocurría. El inicio puede ocurrir tan pronto como a las 9 horas post nacimiento hasta los 11 días, con una media de 4 días. Este es el rash típico del dengue. Pueden haber petequias y equimosis, sobre todo cuando hay dengue hemorrágico, sangrado, fiebre y shock. En cuanto al diagnóstico, en la madre sospecha de clínica y epidemiológica, la PCR IgM para virus de dengue, se puede hacer reacción de cadena polimerasa o IgM para virus de dengue en los primeros días, y el tratamiento del shock, sobre todo si están UCI, porque esto produce un shock, esto era uno de los problemas, había que estar pendiente siempre de la presión arterial media. No hay tratamiento específico y desde hace años se trabaja en la posibilidad de vacuna en algunos sitios, en la cual, como los serotipos son tantos y son mutantes, no ha sido fácil. Pasa como con el virus del COVID, que hasta ahora no se ha podido lograr, por eso aparecen tantas vacunas, hay que vacunar varias veces y sigue mutando. Es más o menos lo que ocurre con el dengue. Y ahora vamos con la sífilis congénita. Y con esta terminamos porque esta clase es muy larga y después vamos a tener una segunda parte. En cuanto a la sífilis congénita, es una enfermedad causada por este señor, el Treponema pallidum, ¿verdad? Que tiene forma de espiroqueta, obviamente. La infección durante el embarazo ocurre con aborto en 25%, muerte fetal y neonatal 25%, puede ocurrir hidrofetalis, prematurez e infección precoz y tardía. La incidencia en Chile, por suerte, son de 20 por cada 100.000 habitantes. En las mujeres en edad fértil hay 6.8 por 100.000 habitantes o 0.24 por 1.000 nacidos vivos. La transmisión ocurre en cualquier momento del embarazo y en cualquier estado de la infección materna. La transmisión transplacentaria o contacto con lesiones ulcerosas al momento del nacimiento. El chancro sifilítico. La mayor transmisión de sífilis secundaria, menos en primaria, rara en infección de más de 4 años. Y aquí tenemos cuál es el cuadro clínico. Tenemos sífilis congénita temprana y sífilis congénita tardía. En la temprana, las manifestaciones ocurren antes de los 2 años. El peso puede ser menor de 2.500 gramos, puede haber hidrofetalis, y en el sistema osteoarticular podemos ver la típica periostitis, la osteocondritis y la pseudoparálisis de Parrot. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, podemos ver ictericia, exantema maculopapular, condiloma y el Ragades, que es una alteración en la boca, ya la vamos a ver cómo es. En cuanto a las visceromegalias, puede haber hepatoesplenomegalia. En las otros síntomas puede haber rinitis sanguinolenta, esto no es común verlo. Esto que se veía mucho antiguamente y que es raro verlo actualmente, la neumonía alba, anemia, nefritis, síndrome nefrótico y en el líquido cefalorraquídeo anormal con corioretinitis. Y en la sífilis tardía, que es así como lo que se veía mucho antiguamente, tenemos los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial bilateral, la presencia de neurosífilis con paresia y tabes dorsal, la hipoacusia neural, la artritis de rodillas, el Ragades, y en las alteraciones esqueléticas podemos ver la típica nariz en silla de montar, la perforación del paladar, la protuberancia frontal y de mandíbula, y la famosa tibia en sable. Y aquí les traigo un poquito de eso, miren. Esta foto que ven aquí es la lesión del exantema típico de la sífilis secundaria que se puede ver cuando aparece en niños. Y esta foto no es de un libro, esta foto es de mi hospital. Esta foto la tomé conmigo un paciente que tuvo esto al momento del nacimiento. Esto es lo que conocemos como Ragades. Esta es la tibia en sable. Esto que ven aquí es la pseudoparálisis de Parrot. Esta es una sífilis congénita terrible, con letalidad y grave, y estos son los famosos dientes de Hutchinson. El diagnóstico, básicamente hay que sospecharla cuando hay conducta de alto riesgo, por promiscuidad, por ejemplo. Y en una señora que tenga polidramia, retardo de crecimiento y placenta de alto peso, hay que sospecharla. En Chile, y esto es importante, como hay un buen control de embarazo,
Este tamizaje del BRL, que lo que significa es Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, esas son las siglas en inglés, Venereal Disease Research of Laboratory, y la reagina para treponemia, el RPR, se puede hacer en 3 momentos. En el primer control, a las 28 semanas, y entre las 32 y las 34 semanas, de acuerdo a lo que manda el MinSal. El diagnóstico por visualización de la espiroqueta es definitivo, o sea, verlo en campo oscuro, sobre todo en muestras frescas de lesiones genitales, descarga nasal de recién nacido en la placenta, y tenemos algo que debemos tener en cuenta: las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, que lo que mide son reaginas plasmáticas, tenemos la reacción de Kahn, el BRL y la reagina, o sea, el RPR. En las pruebas treponémicas tenemos anticuerpos específicos, de los cuales tenemos los anticuerpos fluorescentes antitreponémicos, la microhemanglutinación para treponema pallidum, el ELISA IgM y IgG específica, y la IgM específica positiva confirma el diagnóstico neonatal y la negativa no lo descarta. Si queremos hacer el diagnóstico de infección congénita, recién nacidos con serología positiva con síntomas. BDRL o RPR positivo en suero del recién nacido, 2 diluciones, y esto es importante, 2 diluciones mayores a la madre. O sea, se hace a la madre y al recién nacido. Entonces, por ejemplo, la madre tiene 1,4 y el recién nacido tiene 1,16. Entonces se multiplica por 2. Y el BDRL reactivo, el líquido cefalorraquídeo y citoquímico alterado. El BDRL o RPR que se mantiene o sube en determinaciones posteriores. Y el IgM específico positivo. Las pruebas treponémicas, como la microaglutinación para treponema pallidum, los anticuerpos fluorescentes antitreponema, el ELISA específico, IgG, pueden corresponder a pasos transplacentarios de anticuerpos maternos, por lo tanto, no son totalmente fiables. Madres con pruebas no treponémicas positivas en el embarazo previo, pero con pruebas treponémicas negativas en ese momento, con BDRL o RPR que vuelve a ser positivo, se deben solicitar nuevamente las pruebas treponémicas. Diagnóstico de infección congénita. Todo recién nacido debe ser evaluado y tratado como sífilis congénita si la madre tiene un BDRL positivo. Esto, aquí hay un error, no es un asterisco, sino positivo. Confirmación con prueba treponémica y alguna de las siguientes situaciones. 1. Que el recién nacido es sintomático con laboratorios alterados. Madre no recibió tratamiento o fue inadecuado. Tratamiento ineficaz o no hubo descenso de los títulos en el seguimiento materno. Madre tratada últimas 4 semanas antes del nacimiento, recibió tratamiento antes del embarazo y no hubo seguimiento serológico, o el padre o el contacto sexual no fue tratado. Eso nos pasó en estos días en el hospital. Tratamiento inadecuado: cualquier tratamiento que no corresponda a la penicilina benzatínica en 2.400.000 unidades intramusculares o penicilina sódica por 10 días. Cualquier cosa que no sea eso, no hubo tratamiento. Evaluación de recién nacido: se debe hacer examen físico, PL, con citoquímico, BDRL, líquido cefalorraquídeo, radiografía de huesos largos, hemograma, pruebas hepáticas, BDRL o RPR, seguimiento siempre con la misma prueba. O sea, si tomamos el PDRL, es con esta prueba. Y si es RPR, con esta prueba con la que se hace el seguimiento. No en un control BDRL y en el otro RPR. ¿Okay? Eso es importante. Cuanto al tratamiento, tenemos que la sífilis temprana, embarazada, con menos de 1 año de duración, penicilina G-benzatínica 2 dosis, 2.400.000 unidades separadas por 1 semana. En paciente alérgico a la penicilina, eritromicina 500 miligramos cada 8 horas oral por 15 días o tetraciclina 500 miligramos cada 8 horas oral por 15 días. En la sífilis tardía, más de 1 año de duración, penicilina G 2.400.000 unidades, intramuscular 1 vez por semana por 3 semanas consecutivas. No se recomienda terapia no penicilina en sífilis tardía. Los pacientes alérgicos deben desensibilizarse. Ahora, en lo que nos atañe, que es la sífilis congénita recién nacido, se usa penicilina procaínica, 50.000 unidades, kilogramo día, intramuscular por 10 días. En los menores de 1 mes, debemos colocar penicilina cristalina acuosa de 100 a 150.000 unidades por kilogramo día, intramuscular o endovenosa, dividiendo en 2 dosis diarias por 10 a 14 días. Y si es mayor de 1 mes, penicilina cristalina acuosa, 200.000 unidades a 300.000 unidades kilogramo día, repartido cada 6 horas por 10 a 14 días. Cuanto al seguimiento,
Hijos de madres con BDRL o RPR positivo, asintomáticos, no tratados deben ser seguidos con BDRL o RPR hasta confirmar el descenso y desaparición de título hasta más o menos un año. Niños tratados, seguimiento descarta o confirma diagnóstico de sífilis congénita. Niños con líquido cefalorraquídeo alterado o BDRL o líquido cefalorraquídeo positivo, segunda PL en 6 meses y de persistir alterado deben recibir segundo curso de penicilina G. Y hasta aquí lo vamos a dejar hasta hoy y seguimos en la próxima clase que se las puedo dar, se las voy a subir a YouTube. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos para continuación del tema.